Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Arco 8, capítulo 19, la estratagema de Valga Cramwell. La batalla comenzó a la fuerza con el ataque sorpresa del impaciente Roswaal. Roswaal, por favor, muere. Y entonces, en contraste con esas frías palabras, estalló un infierno abrasador como si quemara el cielo hasta reducirlo a la nada. Las llamas ardieron furiosamente, extendiéndose por el cielo nocturno de golpe. Todos observaron el cielo ardiente, incluso los guerreros que peleaban contra los no muertos, arriesgando sus vidas en la batalla. Aunque el objetivo era reducir a cenizas a un solo enemigo, esto era exagerado. Beatriz, un acto de barbarie similar a quemar toda una mansión para matar a un pequeño insecto en una habitación, supongo. Quemar una mansión para cumplir un objetivo era un acto temerario que solo Petra y Otto se atreverían a hacer. Si no hubiera sido por esa resolución suya, tal vez Beatriz nunca se habría armado de valor para salir de la biblioteca prohibida. Beatriz se lo agradecía en secreto, pero seguía pensando que era exagerar. Con su primer golpe, Roswaal demostró que su ensañamiento no sería inferior al de esos dos. Sin embargo, nivel de amenaza reconocido, ajuste, requerido. Tras esquivar el ataque, y volando por los aires para escapar del cielo nocturno en llamas, el enemigo, Sphinx, continuaba avanzando. Aunque se hubieran tomado la molestia de quemar la mansión, no tendría sentido si el pequeño insecto al que habían apuntado escapaba. En este caso, parecía que Roswaal solo había quemado el cielo y asustado a todos los presentes sin conseguir nada. Si tan solo Roswaal fuera la única persona presente aquí. Beatriz, el ninja. Con su pelo rosa ondeando mientras surcaba libremente el cielo, Sphinx había estado flotando en el camino de brillantes destellos de color púrpura intenso, que habían aparecido de repente. Era el pináculo de la magia que tenía el poder de congelar el tiempo del objetivo y hacerlo añicos. Era un ataque mortal que ya se había comprobado que era el más eficaz contra los no muertos. Beatriz, no es bueno que nadie excepto Subaru y Betty puedan cultivar magia Jin, de hecho. Contra un ejército de muertos vivientes, no habría nada que temer con una alineación completa de usuarios de magia Jin. Incluso Beatriz, que había vivido tanto tiempo, nunca había presenciado una escena en la que más de 10 usuarios de magia Jin estuvieran reunidos en un mismo lugar, por lo que sabía que sería una proposición imposible. Con tan inútiles pensamientos, Beatriz acabó preventivamente con toda vacilación en su interior, para abatir al repugnante enemigo que llevaba la misma cara que Ryusu Meyer. Beatriz, Ryusu. La fugaz sonrisa de Ryusu Meyer pasó por la mente de Beatriz. A diferencia de las Ryusu, a quienes Garfield y Frederica querían entrañablemente como a sus abuelas, Ryusu Meyer, su progenitor, fue la primera amiga de Beatriz. En aquel momento, fue incapaz de reconocerlo. Había tardado demasiado en reconocerlo. Pero ahora era diferente. Ahora, Beatriz podía aceptar plenamente la magnitud de su presencia. Precisamente por eso, un enemigo que adoptara esta forma, en lo que a Beatriz se refería. Beatriz, Betty se ha enfadado, supongo. Mientras Beatriz aullaba, vio a Sphinx cargar de frente contra las flechas púrpuras desatadas. Los ojos de la enemiga se entrecerraron brevemente mientras levantaba ambas manos frente a su cara, y una luz blanca salía disparada de sus 10 dedos, eliminando a todas las ninjas que se interponían en su camino. Sin apenas ruido,
los cristales de color púrpura intenso volaron en pedazos, pero eso no bastó para acabar con la frustración de Beatriz. Sphinx, HK. Aunque Sphinx supuestamente había descartado la amenaza, su expresión se contorsionó ligeramente. La razón era que los cristales de color púrpura oscuro que había eliminado se habían convertido en una metralla voladora en su estado destrozado, extendiéndose y persiguiendo a la veloz Sphinx. Beatriz, la magia es una idea, cuando crees que la has detenido, puede retorcerse y continuar, de hecho. Sin embargo, la forma de flecha cristalina que representaba a Minya no era lo importante. Se trataba del efecto de congelar y destrozar el tiempo de la persona a la que golpeaba. De hecho, aunque no tuviera la forma de una flecha, mientras atravesara al adversario, la forma y el tamaño no importaban. De ahí que la metralla voladora de Beatriz, con su espíritu competitivo encendido, no permitiera escapar a Sphinx. Y entonces, Sphinx, nivel de amenaza reconocido, una vez más, ajuste, requerido. Ya es 100 años tarde para pensar eso. Evadiendo a la ninja voladora que la convertiría en piedra, mientras trataba denodadamente de escapar, justo al lado de Sphinx, estaba el semblante malicioso de Garfield, que había saltado del suelo con una patada. Con los ojos afilados y los colmillos al descubierto, Garfield rugió como una bestia feroz y balanceó sus poderosos brazos con fuerza, buscando golpear a Sphinx con todas sus fuerzas. Por un momento, las miradas de Garfield y Sphinx se encontraron. En ese momento Garfield iba a golpear con su puño a un oponente con el mismo rostro que el de su abuela, lo que trajo vacilación a su corazón. Garfield, comparado con Nana, el olor de tu corazón es completamente diferente. Tales preocupaciones de campo eran innecesarias para el fiable oficial militar del campamento de Emilia. Un puño se desató, golpeando la mejilla de Sphinx. El cuerpo de la chica salió disparado por el aire directo al suelo, y el puño continuó presionándola contra el suelo con una fuerza tremenda. Hubo un estruendo y una nube de polvo que se levantó como si hubiera caído una gran roca. Beatriz pudo ver el cuerpo de Sphinx revolotear como una hoja al otro lado del brazo de Garfield. El golpe de Garfield fue de pura furia, sin ningún atisbo de piedad o vacilación. Si sufría un impacto directo, incluso un disparo probablemente reduciría a Beatriz a maná. Sphinx salió volando mientras rodaba detrás del penacho. Roswaal es un cerco de 3 personas. Ha sido un buen trabajo en equipo, ¿verdad? Beatriz, lo dice el tipo que perdió los estribos primero, supongo. Garfield, trabajar en equipo contigo es jodidamente asqueroso. Mientras Roswaal se encogía de hombros, como queriendo decir que estaba completamente imperturbable, Beatriz y Garfield respondieron cada uno con un lenguaje abusivo. Al recibir un trato tan frío, Roswaal se encogió de hombros una vez más. Y luego. Sphinx, una vez más, nivel de amenaza, reconocido. Ajuste, requerido. Sphinx murmuró mientras movía lentamente su cuerpo por el suelo cuando el penacho empezó a sentarse. Derribada al suelo y cubierta de tierra, Sphinx no mostró ninguna expresión de dolor, pero estaba claro que había acumulado daños por el sonido de su voz. Sin embargo, sus iris dorados brillaron cuando dirigió su mirada a los 3. No estaban llenos de sentimientos de hostilidad o ira, sino más bien de una monstruosa mirada de inteligencia que no los veía más que como blancos de su curiosidad. Garfield, Tisiach, no me gusta esto. Al igual que Beatriz, Garfield sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal ante la mirada de su enemigo y chasqueó la lengua. Roswaal también entrecerró los ojos en silencio y empezó a amasar maná en su interior con evidente malestar. Una vez más, Roswaal echó una mirada de reojo preguntándose si debía adelantarse, y Beatriz fulminó con la mirada a Sphinx mientras se levantaba, para inmediatamente después avanzar. Actuando como representante de la poco fiable pareja, intentaría averiguar sus verdaderas intenciones. Beatriz, Sphinx, me atreveré a llamarte, de hecho. ¿Qué estás pensando? Sucedió cuando Beatriz intentó terminar su pregunta.
Ahora de pie, el cuerpo de Sphinx temblaba y su mirada se posó en su propio pecho. Del pequeño pecho de Sphinx sobresalía la punta de una espada. Era una hoja mortal que la había apuñalado por la espalda y sobresalía de su pecho. Y, el que sostenía la hoja era. Personaje desconocido, tengo un mal presentimiento sobre esta chica. No hay razones para mantenerla con vida. Miselda, que lo había dicho de forma brutal, sacó el puñal que la había apuñalado y volvió a apuñalarla. Después de que 3 puñaladas concentradas le atravesaran la espalda y el pecho, agarró a Sphinx por el pelo y le obligó a levantar la cabeza, para luego rajarle sin piedad el cuello con una daga empuñada por el revés. Era el cuerpo de un no muerto. No había sangre derramada, pero no cabía duda de que toda ella era letal. El cuerpo de Sphinx también cayó hacia adelante sobre sus rodillas, y luego se desplomó boca abajo. Beatriz, tú. Junto a la Sphinx derrumbada, Miselda se aseguró de que no había manchado de sangre su cuchillo. Al ver esto, Beatriz se quedó inmóvil mientras miraba con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. Roswaal y Garfield también se quedaron boquiabiertos ante las acciones de Miselda. Miselda ladeó la cabeza, hermosa y con unos ojos que transmitían una fuerte impresión como era, ante el estado de los 3. Miselda, sé que tuvo una historia con ustedes. Pero, hablen en su tumba. Esa es la costumbre del campo de batalla. Garfield, bueno, supongo que es verdad. Era una perspectiva contundente, pero Garfield se resignó a que fuera irrefutable. Beatriz se había sorprendido con frecuencia por el sentido de los valores en Volaquia, pero había alterado su percepción de su severidad, creyendo que su percepción seguía siendo ingenua. Roswaal, Sphinx. Roswaal, ignorando la agitación de Beatriz y Garfield, dio un paso al frente. Miró a Sphinx derrumbada y pronunció su nombre con una mirada de reojo que mostraba poca emoción. El golpe de Miselda, mortal, se hizo evidente no solo en la localización de las heridas, sino también en la forma en que el cuerpo de Sphinx se desmoronó. La mayor parte de la parte inferior de su cuerpo ya había quedado reducida a polvo, y el rostro de la muchacha, en el que las grietas habían estado presentes desde el principio, empezaba a desmoronarse, y solo sería cuestión de tiempo que todo su cuerpo se rompiera en pedazos. Sin embargo, la fuerza vital de Sphinx como no muerto aún no se había agotado. No tenía fuerzas para contraatacar o luchar en vano, pero le quedaba energía suficiente para mover sus iris dorados y volver la vista hacia Roswaal, que la miraba con desprecio. Aunque Roswaal sabía que ella era una persona diferente por dentro, aún le dolía el corazón ver cómo se desmoronaba el aspecto de Ryusu. Lo que Roswaal sentía era probablemente distinto del sentimentalismo de Beatriz, pero el realismo minucioso de Miselda se había interpuesto en su camino, y tal vez la había privado de los medios para aliviar ese sentimentalismo. En cualquier caso, el principal culpable de la angustia de estos 3, Beatriz, Garfield y Roswaal, era Sphinx. De liberación, debería haber sido requerido. En medio del desmoronamiento de su cuerpo, se podía oír a Sphinx murmurar, sin mostrar ningún signo de dolor en su rostro. Al principio, Beatriz pensó que eran palabras lamentando su propia falta de habilidad. Sphinx, para ustedes 3. Sin embargo, las palabras que siguieron indicaban lo contrario. Beatriz se quedó sin aliento al oír las palabras añadidas, y Garfield gimió un «¿eh?». Beatriz tampoco estaba muy segura de su verdadero significado. Pero intuía que no era una frase desechable que pudiera ignorarse. A partir de ahí. Roswaal, maldita sea. Roswaal levantó la cabeza como si se la hubieran jugado. Tenía una expresión de impaciencia y remordimiento en el rostro, y se volvió hacia la retaguardia. Hacia atrás, hacia el cielo por el que había volado con Beatriz, hacia los carruajes de dragones acoplados que seguían avanzando hacia adelante. Asimismo, atraída por la inquietud de Roswaal, Beatriz también se volvió hacia allí. Entonces, mientras se sentía golpeada por la agitación en su propio pequeño pecho. Beatriz, Subaru. Así que le había llamado por su nombre.
Un instante, sí, todo sucedió en un instante. Habiendo notado algo fuera de lugar, inmediatamente después de vocalizar sus dudas, todo fue envuelto por una luz blanca. Emilia, que estaba a su lado, Rem, e incluso Julius, ninguno de ellos tuvo oportunidad de reaccionar. Naturalmente, Subaru tampoco pudo hacer nada, ya que la luz blanca se lo tragó todo y desapareció. Natsuki Subaru intuyó inmediatamente lo que eso significaba. Que su vida había sido gastada, y el retorno por la muerte había sido invocado. Como prueba de ello. Personaje desconocido, te amo. Como si quisiera decir que ella, habiéndole encontrado una vez, no volvería a dejarle marchar, oyó el susurro de su voz. Rem, ¿estaría bien si nos ocupamos de mi confusión primero? En el momento en que oyó esa voz, llena de asombro y agotamiento a partes iguales junto con un toque de irritación, Subaru encendió el interruptor que llevaba dentro. Verificando su posición y la situación a su alrededor, discernió el momento concreto a partir de los rostros presentes. La escena se situaba en un pasillo de los vagones acoplados de los dragones, cuando Rem se había incorporado a la conversación que mantenía con Emilia y Julius. Por el flujo de la conversación, el último comentario de Subaru fue tal vez, Priscila puede haberle dicho algunas cosas innecesarias en Guaral. Que fue hecho en deliberación sobre el estado de Rem. Hacia la parte delantera de los carruajes de dragones acoplados, Abel, Otto y algunos otros estaban trabajando en los detalles relativos al potencial militar. Beatriz había sido enviada bastante lejos junto con Roswell, y estaban adoptando un enfoque mágico, para encontrar medios y una estrategia para contrarrestar a los no muertos. Las dos se dirigían al lugar donde Garfield y el pueblo de Sudrak luchaban denodadamente, junto a todos los miembros del batallón de las Pléyades que también deberían haber estado allí. El sentimiento parecido a una plegaria para que nadie resultara gravemente herido, junto con la fe de que si eran ellos, estarían bien, hizo que su corazón se sintiera obstinado. Con eso, tras accionar el interruptor, Subaru repasó todo lo sucedido hasta ese momento en un instante. Emilia, ¿Subaru? Con voz sorprendida, Emilia pronunció el nombre de Subaru. Por un momento, sus ojos deben haber captado el rápido movimiento de los ojos de Subaru dando vueltas. Una vez, tras haber visto a Subaru en el mismo estado, Tanza lo había señalado. Tanza, los ojos de Schwarz-Sama iban de un lado a otro. Era espeluznante. Ese fue el comentario de Tanza, eligiendo cuidadosamente sus palabras y aún así incapaz de encontrarlas adecuadas, en relación al inusual comportamiento de Subaru mientras se esforzaba por comprender la situación, inmediatamente después de regresar por de muerte. Habiendo visto lo mismo, la reacción de Emilia, mucho más reservada, era comprensible. De todos modos. Subaru, Emilia, solo espera un poco. Al levantar la mano para evitar ser interrogado, la conciencia de Subaru se agudizó hasta el filo de una navaja. En un entorno en el que volver a intentarlo tras la muerte era un hecho, la misma intuición que había sido esencial para garantizar la supervivencia de todos en la isla Gladiador, envolvió a Subaru, y para investigar la causa que había provocado su muerte, su concentración se ejerció hasta el límite. No era el momento de andarse con pensamientos demasiado perezosos como, ¿acabo de morir? Sin la intuición que podía ponerse al nivel de la realidad diciendo, si me muriera, nunca podría llegar a una solución. Era absolutamente esencial que comprendiera que si no podía hacer ese cambio rápidamente, haría que Subaru y los que le rodeaban perdieran la vida el doble de veces. Rem, Jim. Emilia, Rem, por favor. Junto a Subaru, que estaba concentrado, Rem, con las cejas ligeramente fruncidas, lo miraba con ojos interrogantes. Pero, Emilia la detuvo de preguntar con un gesto de su mano, como reteniéndola. Mientras tanto, Subaru había terminado de correlacionar su muerte, con los acontecimientos inmediatamente anteriores al regreso de la muerte. Fuera de la ventanilla del carruaje de dragón acoplado, volvió a divisar el objeto extraño que se confundía con el paisaje. Al instante, Subaru saltó hacia la ventana del carruaje del dragón, y entonces gritó diciendo, Julius. Afuera.
A lo que el caballero contestó rápidamente, entendido. Emilia y Rem habían sentido el repentino cambio de Subaru y naturalmente, también Julius. El hecho de que se pusiera en acción sin dudar ni un instante ante la llamada de Subaru era prueba de ello. Detrás de Subaru, mientras éste saltaba hacia la ventana, Julius desenvainó su espada de caballero, asestando un tajo diagonal a la pared del pasillo, y extendió su larga pierna, pateándola hacia abajo. Luego, llevando a Subaru bajo el brazo, saltó fuera del alcance efectivo de la protección divina de evasión del viento de los numerosos dragones de tierra. Julius, déjame el aterrizaje a mí. Subaru, cuento contigo. En el momento en que salieron del radio de acción de la protección divina, los feroces vientos y la inercia golpearon a Subaru y Julius. Sin embargo, Subaru pasó todos los preparativos para sobrevivir a Julius, que se encargó de ello. Dos cuasi espíritus de tonalidades amarilla y verde emergieron suavemente alrededor de Julius, convirtiéndose uno en un manto de viento, y el otro convirtiendo el suelo en un cojín para soportar su aterrizaje. La técnica de Julius, entretejida por su renovado vínculo con sus cuasi espíritus, era magistral. Sin embargo, a Subaru no le llamó la atención lo más mínimo. Incluso cuando la ventana por la que había saltado fue cortada junto con la pared, incluso cuando aterrizó con elegancia a través de la tormenta de viento que siguió, su mirada permaneció fija en un único punto, la chica que descendía del cielo. Subaru lo sabía, igual que Ryu-Susan. Con su pelo rosa y su túnica negra, era idéntica a la encantadora y anciana Ryusu. Pero, por mucho que Emilia y los demás estuvieran preocupados por Subaru y Rem, no habrían arrastrado a Ryusu al imperio de Volaquia. En otras palabras, esa no podía ser la verdadera Ryusu, ni había ninguna posibilidad de que fuera alguna de las copias, como Pico o las otras que adoptaban la misma forma que Ryusu. Para distinguirlas, todas habían recibido peinados diferentes, cintas individuales y adornos para el cabello. El hecho de que ninguna de esas personalizaciones estuviera presente significaba que no podía ser ninguna de esas. Julius. Es esa chica. Atrápala. Gritó Subaru, señalando a la Ryusu falsa en el aire, antes incluso de que hubieran aterrizado en el suelo. Al oír la petición de Subaru, Julius también vio a la chica fundirse con el cielo nocturno. Dejando atrás todas las preguntas sobre quién o qué estaba haciendo, el mejor caballero entró en acción. Dejando caer a Subaru sobre el suelo blando bajo sus pies, el cuerpo de Julius se envolvió en los restos del manto de viento, utilizándolo como punto de apoyo para saltar por los aires y avanzar hacia la Ryusu falsa en línea recta. Debido a su extraordinario ímpetu, la falsa Ryusu también lo reconoció como una amenaza. En ese instante, se dio cuenta de que los ojos de la falsa Ryusu brillaban con un resplandor dorado incluso de noche, y comprendió que era una no muerta de piel pálida, algo que no había sido capaz de reconocer a distancia. Sin demora, la falsa Ryusu dirigió su mano hacia Julius, y cuando estaba a punto de desatar una abominable luz blanca contra él. Julius, Ness, préstame tu fuerza. Una luz blanca, diferente a la que se encendía en las yemas de los dedos de la Ryusu falsa, hizo que todo el cuerpo de Julius se volviera débilmente luminiscente, y a su vez, una luz negra envolvió tenuemente todo el cuerpo de la Ryusu falsa. Cuando se hizo evidente que la magia Yang y la magia Jin estaban siendo empleadas simultáneamente por los dos cuasi espíritus, la espada del caballero Julius destelló, y la fuerza se drenó del brazo de la Ryusu falsa, que había estado albergando esa luz. Ryusu falsa. Explicación. Requerida. Julius, te he cortado el tendón del hombro. Por supuesto, es probable que se vuelva a conectar pronto. Julius respondió sinceramente a la falsa Ryusu, que le preguntó la razón de la falta de fuerza en su brazo. Al final de su respuesta, Julius se retorció en el aire, y su larga y aullante pierna golpeó a la chica flotante, tirando su cuerpo al suelo. En el lugar donde cayó la falsa Ryusu, el suelo se transformó junto con una luz amarilla. El suelo, que se había vuelto viscoso, recibió suave y profundamente el cuerpo de la chica, y luego se endureció de golpe. Como resultado, la Ryusu falsa se quedó atascada,
como envuelta en una colcha hecha de piedra. Julius, te recomiendo que no te resistas. Si no haces caso de esta advertencia, te trataré como a una enemiga, ya sea que estés viva o muerta. Con su espada clavada ante la falsa Ryuzu, que yacía de espaldas sobre el suelo, declaró Julius. Habiendo dejado así impotente a su oponente, Julius asintió a Subaru, que lo había comprobado por sí mismo. Al no tener más remedio que ver cómo sucedían los acontecimientos, Subaru se rascó la mejilla con el dedo. Subaru, no, eso es lo que quería que hicieras, pero en serio, este tío. Claramente, te has vuelto mucho más fuerte de lo que eras antes. Su estilo de lucha con el apoyo de los cuasi espíritus era más sofisticado y refinado que antes. Contratado con cuasi espíritus de 6 atributos diferentes, el caballero espiritual desplegó su estilo de lucha híbrido, que combina magia y habilidad con la espada. Subaru, wow, increíble, la derribaste en un abrir y cerrar de ojos. Y detrás de Subaru, corriendo por la hierba, estaba Emilia. Parecía que había saltado del carruaje del dragón en persecución de Subaru y Julius. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que no tendría oportunidad de hacer nada, debido a la brillante habilidad de Julius. Subaru, Emilia-tan, ¿qué pasó con Rem? Emilia, le pedí a Otto-kun y a los demás que les dijeran que tú y Julius se habían marchado. Yo también necesitaba apurarme, así que lo seguí de inmediato, pero aún así. Subaru, no es que fueras lenta, Emilia-tan. Es que este tipo era demasiado rápido. Además, fue la decisión correcta no traer a Rem aquí. Parecía posible que si fuera la actual Rem, hubiera bajado con Emilia, pero gracias al buen juicio de esta, no se vería envuelta en ningún peligro. Cuando pensó en ello, reconsideró que la Rem, que sí tenía sus recuerdos, definitivamente habría saltado hacia abajo, por lo que Emilia tenía mucha razón al indicarle que se quedara atrás de todos modos. En cualquier caso. Emilia, esta no es Ryuzu-san, ¿verdad? Subaru, se parece exactamente a ella, pero no hay duda de que es un zombi. Ahora que lo pienso. ¿Podrían alguien como Beako o Ryuzu-san convertirse en zombis? No quería ni pensar en la muerte de Beatriz o Ryuzu, pero cabía preguntarse si la zombificación era posible para esas mujeres, cuyos cuerpos estaban compuestos de forma diferente a los de las criaturas normales. En realidad, ya que había un no muerto que tomó la forma de Ryuzu, sus orígenes deberían haber sido los mismos que los de Ryuzu, a menos que fuera un parecido milagroso. En ese caso, llevarían a cabo una investigación sin necesidad de pensárselo 2 veces, así que Subaru y Emilia se dirigieron hacia la Ryuzu falsa, que había sido capturada por Julius. Julius, este es un zombi que es capaz de pensar y hablar. Subaru, por favor, ten cuidado. Subaru, sí. En realidad, hay muchas posibilidades de que sea mucho más peligrosa de lo que sugiere su apariencia. Emilia-tan, ¿podrías también tener cuidado y vigilar? Emilia, sí, déjamelo a mí. Debo vigilar, pensó Emilia, pero no sabía exactamente qué pensar o decir acerca de la Ryuzu falsa. Para empezar, la advertencia de, si no te resistes, no te haremos daño, no parecía la más efectiva contra un no muerto. Y por eso, nunca debían bajar la guardia. Esta pequeña existencia acababa de volar por los aires los carruajes de dragones acoplados, que sujetaban a Subaru y a los demás en el lapso de un suspiro. Aunque sus 4 extremidades estuvieran atadas, no era seguro que estuviera perfectamente inmovilizada. Subaru, es una pena que tu ataque preventivo fallara. Ryuzu falsa, tú eres. Subaru, mi nombre es lo que diría por mi reflejo condicionado a dar mi nombre, pero no estoy intentando ser tu amigo. Está bien si nuestra relación se queda en que tú eres una persona peligrosa y yo soy el que entorpece tus planes. Ryuzu falsa, ya veo, eres una persona extrañamente capaz. Sin embargo, a primera vista, parece que no tienes ninguna habilidad sobresaliente. La falsa Ryuzu, tendida en el suelo y mirando a Subaru, expresó su opinión. Se había acostumbrado a que lo subestimaran,
así que no le disgustó aquella apreciación. A su lado, parecía que Emilia quería decir algo, pero Julius sacudió la cabeza para detenerla. En cualquier caso, Subaru, no vienen más zombies. Te adelantaste solo porque podías volar. Si te adelantaste pensando que podías vencernos, es una lástima. En realidad, ya había sido asesinado una vez por su ataque preventivo, pero no dejaría que eso se supiera. Si su provocación hacía hablar al adversario, sería rentable. Sin embargo, parecía que el hecho de que su piel palideciera no era solo para aparentar, y no dio ninguna respuesta emocional. Pero, era un cliché para este tipo de personas caer en la tentación de hacer alarde de su inteligencia, haciendo afirmaciones repetitivas que iban en contra de sus objetivos. Si era necesario, Subaru estaba dispuesto a hacer la actuación de su vida como el niño más estúpido que pudiera. Sin embargo, Ryusu falsa, valga Cramwell. Subaru, ¿eh? De repente, los labios de la chica que yacía allí pronunciaron un término desconocido. No, sonaba como algo que había oído antes en alguna parte, pero Subaru no podía recordar inmediatamente cuándo fue ni de qué se trataba. Mientras Subaru fruncía el ceño ante aquella duda, Emilia y Julius tuvieron una reacción diferente. Ambos reaccionaron como si conocieran el nombre. Pero, antes de que Emilia o los otros pudieran cuestionar las falsas palabras de Ryusu. Ryusu falsa, esta era una estratagema suya que no se había llevado a cabo en ese momento. De hecho, la Ryusu falsa había sido la primera en continuar. Así, el desarrollo posterior también se conectó sin fisuras, sin dar cabida a la pregunta que ya se había retrasado de hacerse una vez. Emilia, Subaru. Un momento después, Subaru vio que la expresión facial de Emilia cambiaba, y fue empujado a la fuerza hacia sus brazos. Luego, Emilia rechinó las muelas y creó un muro de hielo alrededor de Subaru, Julius y ella misma. Dentro del muro de hielo, Julius también preparó su espada de caballero, que había apuntado a la Ryusu falsa cerca de sus pies, y se vistió con la luz arcoíris del poder concentrado de sus 6 cuasi espíritus. Ante el peligro que se avecinaba, Emilia y Julius habían ultimado sus preparativos en un instante. Entonces ellos. Subaru, wa. Una luz blanca llovió desde más allá del cielo, aniquilándolos a todos a la vez como en una cruel burla. Rem, ¿estaría bien si nos ocupamos de mi confusión primero? Subaru, HK. Se oyó la voz de Rem, llena de desconcierto, cansancio e irritación a partes iguales, y Subaru tomó aire. El sentimiento de remordimiento por haber sido incapaz de evitar la llegada de la muerte, que a diferencia de la última vez, sabía que iba a llegar, junto con el temblor de su alma causado por el shock que había anticipado, golpearon el corazón de Subaru desde dentro. Había juzgado completamente mal la causa de su muerte. Este fue el resultado de aferrarse al cambio visible más obvio, y el pensamiento engreído de que él lo había evitado. La primera vez, el intervalo entre darse cuenta de la existencia de la Ryusu falsa, y luego la muerte fue demasiado corto, lo que le hizo perderse lo que realmente había sucedido. La absurdamente poderosa luz blanca que había aniquilado a Subaru y a los demás, no había sido liberada por la Ryusu falsa, sino que se había originado en algún otro lugar. Emilia, ¿Subaru? Subaru, Emilia, espera un poco. Al notar la introspección de Subaru, Emilia ladeó la cabeza, a lo que él levantó una mano en respuesta. Haciendo una pausa en su introspección, desechó todos los remordimientos. Mientras que en la reflexión aún había espacio para el crecimiento, el arrepentimiento no era más que la autocompasión de algo que uno desearía haber hecho. Con eso, ni el yo que había compadecido, ni todos los demás a los que había ignorado, se salvarían. Eso no lo permitiría. Eso, él absolutamente, nunca lo permitiría. En ese momento, la Ryusu falsa había mencionado el nombre de Valga Cramwell. Subaru aún no había entendido lo que significaba, pero Emilia y Julius parecían haberlo reconocido. Tal vez debería pedir más detalles. No,
Eso podía esperar. Aunque descubriera quién era ese Valga, la ira de la luz blanca que le siguió no desaparecería sin más. Ese ataque era muy real, y más aún, era un peligro escandalosamente poderoso que se interponía en el camino de Subaru y los demás. Había que enfrentarse a él, pero ¿era posible evitar que se disparara en primer lugar? Era imposible que la situación con la Ryuzu falsa y ese ataque no estuvieran relacionados, pero, ¿estaría ella, un ser no muerto, dispuesta a negociar? Si era una no muerta que podía comunicarse, ¿no sería peligroso cerrar la puerta a las negociaciones? No, si se pudiera razonar con ella, entonces no habría intentado matarlos directamente sin dialogar. Tanto si se podía razonar con ella como si no, para sentarse a la mesa de negociaciones, primero había que poner una mesa. Rem Jim. Emilia, Rem, por favor. Junto a Subaru, cuyos pensamientos chisporroteaban a toda velocidad, Emilia detuvo la pregunta de Rem. El flujo de los acontecimientos era el mismo que antes, sin embargo, a partir de este momento, había que dirigirlo hacia una progresión diferente. Dentro de su mente, procesó todo lo que había sucedido en orden, y para salir de esta vía férrea que terminaba en la muerte, había que hacer un cambio en esta coyuntura crítica. Por esa razón. Subaru, Julius. Fuera. Emilia, ven tú también. Julius, entendido. Emilia, sí. Lo tengo. En el momento en que vislumbró la forma de la joven fuera de la ventana, el presagio de la muerte que pronto llegaría, saltó hacia la ventana y llamó a Emilia y Julius detrás de él. Sin dudarlo, el golpe de espada de Julius atravesó la pared del carruaje del dragón acoplado, y una vez derribada la pared, Subaru y los otros dos se dirigieron al exterior. Justo antes de que escaparan del alcance de la protección divina de evasión del viento, Subaru gritó: Rem, necesito un favor. Una pierna larga centelleó, una patada tiró a la Ryuzu falsa al suelo, la naturaleza cambiada de la tierra atrapó el cuerpo del no muerto, y una vez más, una colcha de tierra sujetó todo su cuerpo. Julius, te recomiendo que no te resistas. Si no haces caso de esta advertencia, te trataré como a un enemigo, estés vivo o muerto. Justo a su lado, tumbada en el suelo, la falsa Ryuzu miraba fijamente a Julius, que blandía su espada ante ella. Puede que estuviera maravillada por la elegante habilidad de Julius, pero su estilo de lucha. No había aprovechado ninguna ventaja del regreso por muerte de Subaru. Al ver a Julius, que había dominado a su oponente con su pura habilidad, Subaru apretó el puño. Emilia, esta no es Ryuzu-san, ¿verdad? En una fracción de segundo, Julius neutralizó a su oponente y Emilia, que había saltado al mismo tiempo de los carruajes de dragones acoplados, frunció sus torneadas cejas, al ver a la Ryuzu falsa a sus pies. Subaru tampoco conocía la verdadera identidad de la falsa Ryuzu. Pero sabía que era una no muerta, dispuesta y capaz de hacer daño a Subaru y a los demás, aparte de eso, no sabía nada. Subaru, su aspecto es idéntico, pero ella no es ni Ryuzu-san ni Pico ni los demás. Más importante, bájame y ponte en guardia. Prepárate, Emilia. Emilia, ¿estar en guardia? A pesar de que esa chica ya ha sido atendida por Julius. Subaru, algo más grande se acerca. Algo que puede matarnos si no estamos preparados. Al decir esto, Subaru saltó de los brazos de Emilia. Esta vez, Emilia se quedó cubriendo el aterrizaje, y se le pidió a Julius que sujetara inmediatamente a la Ryuzu falsa. Subaru asintió a la sorprendida Emilia y corrió hacia Julius, que estaba sujetando a la Ryuzu falsa. Subaru, buen trabajo. Pero hay más por venir. Va a haber un gran disparo desde el otro lado del cielo. Si no lo detenemos, todos estaremos en gran peligro. Julius, ¿desde el cielo? Subaru, yo también tengo a Emilia respirando hondo. Pasando por alto los detalles menores, Subaru señaló a Emilia detrás de él. Allí, con los brazos abiertos, Emilia respiraba lenta, larga y profundamente.
su concentración mejoraba en preparación para lo que estaba por venir. Julius asintió con la cabeza y los cuasi espíritus de 6 colores se reunieron a su alrededor. Ryuzu falsa, tú eres. Rápidamente, tanto Emilia como Julius apresuraron sus preparativos, y la Ryuzu falsa, que estaba inmovilizada en el suelo, miró a Subaru con escepticismo. Con el intercambio actual, comprendió rápidamente que la causa de que su cabeza estuviera inmovilizada era la rápida comprensión de Subaru, pero la sorpresa de la Ryuzu falsa no terminó ahí. Subaru, Valga Cramwell. Ese es el nombre de tu estratega militar, ¿no? Cerrando un ojo, Subaru transmitió a la Ryuzu falsa que veía a través de sus planes. En realidad, ni las intenciones de la Ryuzu falsa ni siquiera la identidad de Valga Cramwell le eran conocidas, pero era una técnica de engaño que no revelaba ese hecho. La información que había llegado de la propia falsa Ryuzu estaba causando ahora el asombro de la falsa Ryuzu. De hecho, hasta ahora había permanecido inexpresiva, pero ahora sus mejillas se endurecieron y miraba a Subaru con más intensidad en los ojos que nunca. Ryuzu falsa pensaba que debía tener cuidado con el mago y el caballero espiritual. Pero tú también pareces peligroso. Precaución necesaria. Subaru, tu artimaña ha sido descubierta. Acepta tu derrota con elegancia. Subaru intentó seguir engañándola. Pero, dado que un engaño no podía afectar al espíritu de la Ryuzu falsa, significaba que su planificación había sido totalmente diferente. La falsa estratagema de Ryuzu no era de las que fallarían si se viera a través de ella. Ryuzu falsa, la estratagema de Valga, es algo que no se puede evitar aunque se perciba. En ese momento, esa luz blanca de más allá del cielo dirigida a Subaru y sus amigos. No, eso era incorrecto. La luz blanca no estaba dirigida a Subaru y sus amigos, sino que había sido disparada hacia la Ryuzu falsa que yacía en el suelo, para arrasar con todo lo que había sobre la superficie. Emilia, Subaru. Antes de que la inminente luz de la muerte aniquilara la existencia de Subaru, Emilia extendió las manos y desplegó una barrera de hielo, que chocó violentamente de frente con él. Al mismo tiempo, Subaru fue tirado por el cuello de la camisa y su cuerpo cayó al suelo a los pies de Emilia. Frente a los ojos de Subaru, la Ryuzu falsa, que estaba más cerca de la luz que Subaru, fue engullida por la luz blanca y desapareció. Quizás siempre había sido así. Esa luz blanca era algo desatado que apuntaba a la falsa Ryuzu. Su presencia se convirtió en el marcador al que apuntaba la luz blanca, y las secuelas del impacto se tragaron a Subaru y a los demás, así como al carro dragón acoplado. Se convirtió en un blanco vivo de un bombardeo abrumadoramente poderoso cuando se adentró en medio del enemigo. No, como había muerto, era un blanco muerto. De cualquier forma, el que había propuesto eso originalmente estaba completamente loco. Subaru, ese maldito idiota de Valga Cramwell. Julius, al Clauseria. El sincero grito de Subaru fue respondido por el conjuro de Julius, que lanzó la punta de su espada hacia la luz. En ese momento, nació una aurora arco iris, su brillo chocó con la luz blanca como un muro. Apenas contuvo la luz lo suficiente para evitar que destrozara las varias barreras de hielo creadas por Emilia. Una luz blanca de destrucción, y el muro de hielo protector revestido de una aurora. A diferencia de la última vez, cuando no tuvieron más remedio que enfrentarse a él sin la suficiente preparación, hubo tiempo para formular estrategias contra la luz blanca. Esta fue la razón por la que Emilia y Julius fueron capaces de resistir el ataque en comparación con la última vez. Pero, aún así. Emilia, ya a. Julius, Jiyuech, Ko, H.K. Con desesperación en sus voces, Emilia y Julius lucharon contra la luz blanca. Pero, para que esto fuera algo que incluso los esfuerzos combinados de estos dos no pudieran superar, ¿cómo de poderoso era? Incapaz de hacer nada en esta situación, Subaru solo podía apoyar la espalda de Emilia mientras ella se mantenía firme. Subaru, aguanten. Ustedes dos, sigan así.
Apretando las muelas, e incapaz de proporcionar apoyo físico, Subaru gritó para darles apoyo psicológico. Habría estado bien que eso los despertara a los dos y les diera fuerzas para extinguir por completo la luz blanca, pero las cosas no solían ir tan bien. Sea cual sea la situación, la salvación no se ofrecería de repente de la nada. Por mucho que uno lo deseara o rezara, no podía jugar cartas que no le habían tocado en el juego. Por eso. Hiciste bien al haberme llamado. Eso fue digno de elogio. Al oír una voz despreocupada que contrastaba con la urgencia de la situación, Subaru contuvo la respiración. Alguien había salido junto a ellos. Entonces, la persona dio una palmada en la cabeza de Subaru con su gran mano y salió delante de Emilia y Julius, como si simplemente estuvieran dando un paseo relajado. Esos dos también estaban sorprendidos por el repentino comportamiento de la persona, pero... Personaje desconocido, aquí está el punto muerto. Después de decir eso, la figura avanzó frente a los tres y sacó su brazo que estaba oculto en su manga, y lanzó un contraataque a la luz blanca. La luz poseía el poder de engullirlo todo y convertirlo en polvo. Más allá de la barrera que Emilia y Julius habían utilizado para contenerla, eso también sería engullido y luego desaparecería. O, al menos, eso parecía. Emilia, de ninguna manera. Dejando escapar una voz parecida a un grito ahogado, los ojos amatistas de Emilia se abrieron de par en par. Reflejada en sus hermosos ojos no estaba la muerte blanca que había estado tan cerca, de hecho, había desaparecido por completo. Y en su lugar se reflejaba el cielo nocturno, cubierto de espesas nubes que ahora se habían ahuecado en la forma de la luz. Al presenciar lo mismo, tanto Subaru como Julius se quedaron boquiabiertos. El muro de hielo revestido de aurora que había chocado con la luz también había desaparecido, y la falsa Ryuzu, que se había utilizado a sí misma como blanco, desapareció en la luz, sin dejar nada tras de sí. Personaje desconocido, fue gracias a esa Oni azul que vino a buscarme. Pero, ustedes tres hicieron un muy buen trabajo aguantando ahí. ¿Qué tal si les doy unos dulces? Al decir esto, tras haber borrado la abrumadora muerte con su propia mano, el hombre lobo, el más fuerte de las ciudades-estados, se dio la vuelta y sonrió a Subaru y a sus amigos, que se habían quedado estupefactos. Entonces, su mano rebuscó en su ropa, y mientras ladeaba la cabeza con un Kiseru aún en la boca. Personaje desconocido, ups, no tengo ningún caramelo conmigo. Con eso, agitó su mano vacía en el aire. Y tras eso Subaru, que estaba exhausto, cayó sentado sobre el suelo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.